Buenos días, mis amados hermanos que están con nosotros ya en Palabra de Inspiración. Llegamos al final de esta miniserie titulada Viviendo la Verdad de Dios. Y aquí hay cosas sumamente importantes que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a vivir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y hemos estado aprendiendo aquí sencillamente, de manera resumida, acerca de creer la verdad de Dios, retener la verdad de Dios y, y practicar la verdad de Dios. Y es importante que ahora nosotros aprendamos a compartir la palabra de Dios. Por eso le titulé a este devocional Compartir la verdad. Es lógico que haya una secuencia de responsabilidades porque el aprendizaje debe ir acompañado de obras. Si creemos la verdad, nuestra vida cambiará. Y retenemos la verdad y la practicamos con el fin de compartirla a otros. Y hay un principio muy importante. No podemos compartir lo que no creemos. Bueno, a no ser que caigamos en la hipocresía de poder hablar cosas que no estamos viviendo, pero podemos compartir de manera más efectiva lo que nosotros mismos hemos practicado, hemos vivido. Hemos aprendido ahí en el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y eso que significa que es viva nos está diciendo a cada uno de nosotros que se mantiene activa y debemos dejar nosotros que obre libremente. Por eso hay aquí en este pasaje de 2 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y esta cita que está diciendo aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia al Salmo 147, verso 15, que dice literalmente, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. El poder de Dios, Él envía la palabra y la palabra corre. Y nosotros debemos entender una verdad trascendental y esto el mundo lo ha querido hacer. Pueden encarcelar a los siervos de Dios, pero jamás la palabra quedará encarcelada. Pueden quemar las Biblias, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Por eso en la palabra de Dios no puede estar presa. Y ahí en la carta que envió Pablo a Timoteo, tal vez se recordarán ustedes, capítulo 2, verso 9, dijo el apóstol, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios es glorificada en la vida de aquellos que la comparten, así también como en aquellos que la reciben. Y esa fue la experiencia de Pablo en diferentes lugares que visitó, como Antioquía. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que los gentiles, dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En la actualidad, mucha de la obra cristiana depende de los planes y promociones humanas y no de la palabra de Dios. Debemos recordar que el universo fue creado y es sostenido por la palabra de Dios. Y seguramente ella puede hacer la obra de Dios en este mundo. Pero la predicación de la palabra ha sido muchas veces reemplazada por el entretenimiento humano. No es la tarea del pastor divertir a las ovejas, es la tarea de él es alimentarla. Por eso es increíble, pero debemos nosotros tener mucho cuidado,
pero siempre, siempre existirá oposición a la palabra de Dios y a la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje pide a los hermanos que oren para que sean liberados de hombres perversos. Mi querido hermano y amigo, la exhortación es que no debemos nosotros confiar en nosotros mismos, sino en Dios que suple las necesidades nuestras y las de otros. Por eso debemos participar activamente en la obra de la iglesia local, en la obra de Cristo, poder llevar la palabra de Dios a cada persona que la necesite. Y debemos recordar que como soldados de Cristo debemos compartir la palabra porque un día Él volverá y nos pedirá cuenta. La pregunta es, ¿amamos su venida? Porque si no, un día nos alejaremos de Él avergonzados cuando Él venga. Así que, mi querido hermano, recuerda estas responsabilidades que tenemos como creyentes, que debemos cumplir: creer la verdad, retenerla, practicarla y compartirla. Si nosotros cumplimos con estas responsabilidades, vamos a experimentar gozo y poder en nuestra vida y crecimiento y también bendición en nuestras iglesias. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y la de tu familia y que disfrutes a lo grande el compartir la palabra de Dios con otros. Que Dios te bendiga.